Sean bienvenidos todos a este nuevo TV Chat organizado por la Escuela de Negocios y Gobierno Utribium. Este es el primero del año y el tema al que vamos a tratar el día de hoy es actos preparatorios. La encargada, la doctora Edith Huancauqui, será quien nos presentará. Buenos días, doctora. Muy buenos días, señorita Fiorella. Yo muy contenta de dirigir este TV Chat relacionado a la etapa preparatoria de las contrataciones públicas, así que gustosamente voy a ir desarrollando todas las consultas que han formulado, que han hecho llegar a Utribium. En esta oportunidad vamos a desarrollar actos preparatorios. Como ustedes ya habrán podido notar, es una de las etapas más importantes de la contratación pública, que se encuentra regulada por la Ley de Contrataciones, pero no de repente de la forma como quisiéramos todos aquellos funcionarios o servidores públicos que formamos parte de las entidades. Básicamente de que, como les menciono, a pesar de que es una etapa medular, no tenemos lineamientos definidos, lineamientos establecidos, claros, sino que en muchas ocasiones queda bastante a criterio del funcionario y servidor público. Entonces, conversando sobre esta etapa preparatoria, es importante resaltar que van a intervenir una serie de funcionarios y servidores públicos, comenzando desde el titular de la entidad, ¿no? Y también áreas usuarias, logísticos y comité especial. El rol que desempeña el área usuaria es preponderante, es vital, en la medida que son ellos quienes dan inicio al proceso de contratación pública. Sin el requerimiento no se puede formular un expediente de contratación. Y el éxito o fracaso de una contratación depende mucho de la adecuada formulación del expediente que se realice en este primer escenario, en este primer momento, ¿no? Por ello es importante destacar que como áreas usuarias, lo importante es realizar una buena definición, una adecuada y correcta definición de los requerimientos técnicos mínimos de la contratación. Justamente hace poco el organismo supervisor de las contrataciones del Estado ha publicado un instructivo respecto de la formulación de términos de referencia para la contratación de servicios, así como también para la adquisición de bienes, especificaciones técnicas para la adquisición de bienes, que si bien es cierto no son de uso obligatorio, sin embargo es bastante recomendable su empleo, su uso, en la medida de que claramente se define cuál sería o cuál debe ser el contenido mínimo de estos requerimientos. Se pone ejemplos respecto de cada uno de los aspectos que se debe señalar. Entonces, tenemos allí una guía, tenemos allí lineamientos que podemos revisar, ¿no? Como áreas usuarias. De la misma manera, además de formular su requerimiento, corresponde a las áreas usuarias establecer la finalidad pública de la contratación, ¿no? Y es un trabajo bastante interesante, en donde si el área usuaria desconoce el tema, inclusive podría pedir o solicitar apoyo al órgano encargado de las contrataciones, ¿no? En este primer escenario vamos a ver siempre el trabajo coordinado, comunicación constante entre áreas usuarias y logísticos, ¿no? En la medida de que uno depende del otro. Si el área usuaria no formula el requerimiento, el logístico no puede realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿no? Si el área usuaria se tarda en la formulación o presentación de requerimientos, simplemente nuestro plan anual de contrataciones también se ejecutará tardíamente, extemporáneamente y no como se ha previsto inicialmente al comenzar el año. Entonces, en esta etapa preparatoria vamos a notar la intervención de diversos funcionarios y servidores públicos. La participación de los proveedores es bastante pasiva, ¿no? En este primer momento nos ayudan a definir requerimientos técnicos mínimos, nos ayudan a calcular el valor referencial, inclusive podría ser un buen momento para que los proveedores también manifiesten su expresión de interés respecto de las contrataciones, lo cual podría redundar en beneficio de la propia entidad, ¿no? Siempre pensando, eso sí, en la transparencia y en el buen uso de los recursos públicos. Cabe resaltar aquí el instrumento de gestión en la etapa preparatoria, que es vital, ¿no? ¿Cuál es ese? El plan anual de contrataciones, que justamente ya muchas entidades públicas deben haber aprobado, ¿no? Y que seguramente ya están publicando en el sistema electrónico de contrataciones del Estado. Y ojalá que este instrumento de gestión haya sido elaborado tal como lo señala la norma, ¿no?
Como saben, el Plan Anual de Contrataciones, por su propio nombre, implica una planificación previa de las contrataciones. Este documento no se elabora de un día para otro. La normativa nos señala básicamente cuáles son esos dos momentos trascendentales, importantes para la elaboración de este documento de gestión. Entonces, en un primer momento vamos a tener el Plan Anual de Contrataciones, luego vamos a tener la formulación del expediente de contratación, su aprobación y como tercer paso, la elaboración de las bases por parte del comité especial, ¿no? Entonces, quisiera que queden claro que estos actos correspondientes a la etapa preparatoria básicamente son aprobación del Plan Anual de Contrataciones y su ejecución, ¿no? Formulación del expediente de contratación para cada una de esas contrataciones que se han incluido en el Plan Anual, ¿no? Sea para bienes, servicios y obras, la aprobación correspondiente y posteriormente el comité especial que va a intervenir desde la elaboración de las bases administrativas hasta que la buena pro quede consentida o administrativamente firme, salvo que el proceso de selección culmine con anticipación a ello, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando la entidad decide cancelar el proceso de selección. Entonces, son esos momentos o son estas etapas claves en este primer escenario que es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Justamente conversando sobre esta etapa preparatoria, cabe resaltar de que resulta de vital importancia para los logísticos, sobre todo, hacer un seguimiento permanente del Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Y ese seguimiento va a implicar, pues, entre otras cosas, coordinar con el área usuaria. Si todas las contrataciones que han sido programadas para los primeros meses del año, ¿no? Por ejemplo, febrero, marzo, abril, tienen que ser previamente coordinadas. En buena hora, si es que el área usuaria hace llegar su requerimiento a tiempo, para que los logísticos elaboren el expediente correspondiente y el comité especial convoque conforme sea programado en el plan anual, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Teniendo en cuenta que el plan anual, en cierta manera, puede constituir un indicador de la capacidad de gasto, ¿no? Es importante hacer un seguimiento y sobre todo hacer esto, cumplir con lo programado. Este documento de gestión mínimamente se debe revisar semestralmente, ¿no? Es decir, cada semestre analizar si este documento se está ejecutando de acuerdo a lo que la entidad, la propia entidad ha programado, si las contrataciones se están llevando a cabo conforme a la planificación efectuada, ¿no? Y nos va a ayudar también a adoptar medidas a efectos de permitir que este documento se ejecute en las condiciones plasmadas. Y no olvidar, eso sí, el rol de las áreas usuarias, ¿no? El rol de las áreas usuarias en este primer escenario es vital. Las áreas usuarias en contratación pública van a trabajar muy de la mano con los logísticos, y no solo en la etapa preparatoria, sino también en la ejecución contractual. Y en la fase selectiva, todavía con la intervención como parte, o siendo parte del comité especial. Como podrán recordar, en los comités especiales ad hoc, la normativa exige de que por lo menos uno de ellos pertenezca al área usuaria, ¿no? En los permanentes es suficiente de que uno de ellos forme parte de logística, pero en los ad hoc uno debe ser de logística, uno del área usuaria obligatoriamente. Por lo tanto, en la etapa preparatoria, selectiva y ejecución contractual van a estar áreas usuarias y logísticos. Y ni qué decir de la labor que le toca desempeñar a los logísticos. Ellos tienen mucho contacto con proveedores en este primer momento a efectos de definir el valor referencial, ¿no? Y para hallar el valor referencial no solamente se van a guiar de las cotizaciones, sino que el estudio de posibilidades que ofrece el mercado implica un trabajo más serio, más responsable, ¿no? Porque también hay áreas usuarias que se quejan. Si los logísticos van a hallar el valor referencial con 2 cotizaciones, entonces como área usuaria hubiera realizado todo, ¿no? Y tenemos ese problema, ese inconveniente. Es importante referir que la determinación del valor referencial es de responsabilidad exclusiva del órgano encargado de las contrataciones, en tanto que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos corresponde al área usuaria. Y presupuesto va a intervenir también en este primer momento, otorgando la disponibilidad presupuestal correspondiente a efectos de iniciar la contratación, ¿no? Y formulado el expediente, alguien tiene que aprobarlo, y ese funcionario que apruebe el expediente necesariamente tendrá, pues, que
revisar, ¿no? No es aprobar por aprobar, revisar si los RTMs definidos por el área usuaria han sido realizados de la mejor manera, ¿no? En otras palabras, esto en forma objetiva, plenamente detallada, ¿no? Con la precisión que la norma exige, a efectos de evitar vacíos, contradicciones o requerimientos innecesarios. Y por otro lado, si el valor referencial ha sido correctamente determinado, ¿no? Es decir, si el órgano encargado de las contrataciones ha considerado por lo menos las dos fuentes de información a que hace referencia la norma. Excepcionalmente puede ser con una sola fuente, pero esa no es la regla, ¿no? Y por último, la disponibilidad presupuestal, ¿no? ¿Cuál es la fuente de financiamiento que se va a utilizar? Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, entre otros. Y ya aprobado el expediente, oficialmente aprobado por un funcionario de la entidad, se deriva al comité especial a efectos de que este órgano colegiado inicie sus labores no con la formulación inmediata de las bases administrativas, esa no es su primera tarea, ¿no? Sino de que este grupo, lo primero que tiene que hacer, como dice el artículo 31 del reglamento de la ley de contrataciones, es revisar el expediente para que en función a ello elabore las bases administrativas, ¿no? Y en este caso hablaremos pues de una verificación previa. Otra vez se va a ver si es que los requerimientos técnicos mínimos han sido correctamente definidos, si el valor referencial ha sido debidamente calculado y si se cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente para la contratación. Visto todo ello, procederá a formular las bases en atención a las bases estandarizadas aprobadas por OCE, ¿no? Aquí ya tenemos una gran ayuda, porque simplemente en la sección específica vaciarán la información correspondiente al expediente de contratación. La sección general ni se toca, y la específica, pues si solamente tenemos que vaciar la información que está en el expediente, hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Porque en ocasiones encontramos fallas, errores, y a veces eso motiva inclusive la nulidad del proceso de selección. Donde sí tiene que detenerse el comité especial es en la formulación de factores de evaluación. ¿Y esto por qué? Porque ya el expediente, como hemos mencionado, contiene toda la información técnica, ¿no? Que ha sido definida por el área usuaria y tal vez mejorada como efectos del estudio de mercado. El valor referencial, ¿no? Información económica, ya ha sido calculado por el logístico. Lo que no está en ese expediente son factores de evaluación. Y es allí donde el comité especial tiene que detenerse un momento, analizar cuáles son los factores de evaluación convenientes para esa contratación, ¿no? Porque cada caso es una situación diferente, ¿no? Cada caso concreto es diferente a otro. En algunos casos se evaluará, por ejemplo, si vamos a comprar bienes, se evaluará el plazo de entrega, la garantía, disponibilidad de repuestos y servicios, capacitación cuando corresponda, ¿no? Pero en otros de repente no. Imagínense si queremos contratar el suministro de panes para una entidad determinada. ¿Cuáles serían los factores de evaluación? ¿Vamos a pedir garantía? ¿Vamos a pedir plazo de entrega? ¿Mejora? ¿Se podrá evaluar experiencia 100 puntos y así? ¿Suficiente? Entonces, son aspectos que le toca analizar, que le toca evaluar a ese comité especial, ¿no? No es poner por poner los factores de evaluación. Noten también que cuando ustedes evalúan el plazo de entrega, el postor, por ganar sus puntos, va a ofrecer el menor plazo para obtener ese mayor puntaje. Pero si resulta ganador, una vez suscrito el contrato, lo primero que ocurre, ¿qué es? Solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Y bien sustentado, y a veces te piden una ampliación de plazo exorbitante, debidamente sustentado, y a la entidad no le queda otra que conceder, otorgar esa ampliación de plazo. Entonces, ante estas situaciones, ese factor de evaluación, plazo de entrega, ¿habrá cumplido algún objetivo? Por eso es importante que el comité especial analice cada situación concreta y verifique en qué casos es conveniente evaluar el plazo de entrega, cuándo es conveniente evaluar la garantía, ¿no? Cuándo resulta razonable evaluar la capacitación, entre otros aspectos. Lo mismo ocurrirá en contratación de servicios, ¿no? Servicios de consultoría, tenemos allí una tabla que la propia normativa ha establecido, ¿no? En la medida de que nos dice cómo se debe evaluar, cuáles son los factores obligatorios y cuáles son los puntajes mínimos y máximos que puedes otorgar, por ejemplo, para la experiencia, ¿no? Y en obras, de la misma manera, la normativa nos da un listado a efectos de considerar esos factores de evaluación. Por lo tanto, esa es la tarea del comité especial, ¿no?
Si ya tienen bases estandarizadas, qué mejor, hay que detenernos y pensar correctamente, definir correctamente factores de evaluación. Ese es un aspecto clave, importante, que nos va a permitir obtener la mejor oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de la determinación de factores de evaluación es básicamente permitir al comité especial comparar las diversas propuestas que recibe y otorgar mayor puntaje a aquellos que ofrecen aspectos que han sido considerados en las bases, ¿no?, como factores de evaluación. Eso es. Y con esto lo que les he querido hacer notar es básicamente las competencias, las responsabilidades que les toca asumir a los funcionarios y servidores públicos, ¿no? La etapa preparatoria es básicamente una etapa que corresponde a la entidad, ¿no?, en donde la intervención de los proveedores es bastante pasiva. No se olviden áreas usuarias, el rol que les toca desempeñar, tampoco el órgano encargado de contrataciones, ¿no?, y lo mismo el comité especial, ¿no? El comité no solo es formular bases, ¿no?, previamente hay que revisar ese expediente, se convierten en un filtro más para ver si ese expediente está totalmente definido, correctamente definido, determinado. Y lo mismo, una vez que el comité especial elabore las bases administrativas, esas no son las reglas definitivas, ¿no? Aquí también nos vamos a encontrar frente a un funcionario que va a aprobar estas bases. Entonces, para la aprobación de las bases, tampoco a ojo cerrado vamos a aprobar, ¿no? Por eso es que muchos comités especiales no deben resentirse, no deben molestarse cuando el funcionario que va a aprobar las bases se los devuelve y les dice que deben rectificar, que deben corregir, que deben ser más objetivos, más congruentes o más razonables de repente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una muestra en donde se rompe la autonomía del comité especial, ¿no? ¿Por qué? No porque la entidad pretenda estar siempre por encima de este órgano colegiado, sino que la autonomía del comité especial encuentra límites en la propia normativa, ¿no? Esa autonomía debe sujetarse a las normas, a las leyes vigentes. Si establezco factores de evaluación incongruentes, no se va a aprobar pues con esos factores indebidamente establecidos, ¿no? Entonces ahí encontramos otro filtro más. Antes de convocar al proceso de selección, por lo tanto, en la etapa preparatoria van a haber varios filtros, ¿no? Primero, aprobando el expediente. Aquel que apruebe el expediente va a hacer una revisión, ¿no?, con la finalidad de mejorar el contenido de ese expediente. Luego, el comité especial recibe el expediente y antes de elaborar las bases la va a revisar, se vuelve un segundo filtro. Y definidas las bases administrativas, alguien los tiene que aprobar, ahí hay un tercer filtro, ¿no es cierto? Entonces, con todo eso, ya al momento de convocar el proceso, pues deberíamos tener reglas fijas o en todo caso reglas claras, precisas, ¿no? No obstante, si eso no hubiese ocurrido, en la fase selectiva podemos corregir este pliego de condiciones. ¿Cómo así? A través de consultas, a través de observaciones, y para ello sí vamos a necesitar que los participantes de este proceso de selección formulen esas consultas, ¿no?, dentro del plazo que se señala para cada tipo de proceso de selección. Y a su vez, para la integración de las bases, tendremos en consideración pues todas esas aclaraciones que se han hecho vía consultas, todas las modificaciones que se han realizado vía observaciones, y también si es que hubiera un pronunciamiento del OCE, también debemos considerar esos pronunciamientos, y por último, las notificaciones electrónicas que el OCE haya podido cursar en atención a su labor de supervisión, ¿no? Esas notificaciones electrónicas están registradas en el SEACE y básicamente nos ayudan a mejorar de repente alguna contradicción o algunos aspectos de forma que se haya señalado erróneamente en las bases. Y finalmente, adjudicada la buena pro, suscribiremos el contrato y este contrato se va a ejecutar de conformidad con lo señalado en las bases integradas, propuesta ganadora, así como cualquier otra documentación formal que haya presentado el postor durante la etapa selectiva. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué ocurre en las menores cuantías? ¿Qué pasa si mi expediente de contratación contiene vacíos y así se ha aprobado? Las bases administrativas han sido elaboradas sin haber sido implementadas o sin haberse corregido aspectos deficientes y convocamos el proceso de esa manera. No hay consultas, no hay observaciones y un proveedor por correo electrónico nos dice tus bases han sido indebidamente definidas, sobre todo las especificaciones técnicas. Lo que tú pides no existe en el mercado. ¿Qué va a ocurrir?
No hay etapa de consultas y observaciones, como resalto, ¿no? Salvo en el caso de obras. Ante esas situaciones, de repente lo único que va a quedar es tramitar la declaratoria de nulidad de proceso, regresar a la etapa convocatoria, reformular el expediente, ¿no? Si las especificaciones han sido mal definidas, otra vez va a regresar hasta el área usuaria, nuevamente se hará un estudio de mercado, y si hay modificación del valor referencial, también tendremos que tramitar ampliación presupuestal. Es decir, regresamos a foja cero, todo lo que se avanzó queda en nada. Y en materia de contratación pública, el tiempo es oro, ¿no? Más que oro, porque tenemos que ejecutar el presupuesto en un periodo determinado. Y a veces estos trámites internos motivan que si de repente regresa al usuario, si va al logístico, si va al comité, ya nos damos con la sorpresa de que estamos a medio año, ¿no? Y no hemos avanzado nada. Por eso tenemos que ser bastante diligentes, bastante minuciosos, cada uno según el rol que les toca cumplir, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a hablar en este primer momento, absolviendo sus consultas, absolviendo sus dudas, ¿no? Señorita Fiorella, no sé si hay algo más que… Antes de comenzar con las consultas que nos enviaron durante la semana, recordar que estamos en el seminario interactivo Actos Preparatorios, que forma parte del diplomado en contrataciones estatales. La doctora Edith es abogada de profesión con maestría en Derecho Civil y Comercial y especialista en Derecho Administrativo y Contrataciones Públicas. Muy bien, la primera consulta nos viene de Marina Rodríguez Sánchez. Bueno, en realidad nos hace dos consultas. La primera, si no hay prueba de que el área solicitante ha recibido las cotizaciones del mercado y o no ha dado conformidad al presupuesto referencial y el comité especial en pleno proceso recibió por tal efecto una observación, el concurso, ¿cómo queda? A ver, aquí hay varios aspectos, ¿no? Marina, lo primero que tengo que decirte es roles. ¿A quién le toca definir requerimientos técnicos? ¿Quién define el valor referencial? ¿A quién le corresponde realizar el estudio de mercado? ¿No? En un primer momento, como les he mencionado, el área usuaria cumple un rol primordial porque es el que da inicio a un proceso de contratación. ¿Cómo así? El área usuaria tiene que presentar al órgano encargado de contrataciones formalmente su requerimiento, ¿no? Y ese requerimiento va a contener, en principio, las características técnicas mínimas de la contratación y las demás condiciones de esa contratación, ¿no? Para esto, para definir su requerimiento, puede ser que el área usuaria haya solicitado apoyo al logístico, ¿no? Básicamente, pidiéndole al logístico que contrate a un experto para que le ayude, o a un especialista para que le ayude a definir los requerimientos técnicos mínimos de la contratación, ¿no? No para que ejecute la prestación, sino para que le ayude a definir esos requerimientos técnicos mínimos. Eso puede ser un aspecto, ¿no? Lo otro puede ser que el área usuaria, para poder definir los requerimientos técnicos mínimos, ha realizado un mini estudio de mercado, es decir, se ha contactado con proveedores, ha visto qué hay en el mercado actualmente y en función a ello define su necesidad, ¿no? Define el alcance de su necesidad. Por lo tanto, aquí el área usuaria lo que le corresponde es hacer llegar su requerimiento técnico mínimo. En función a esa documentación, el órgano encargado de las contrataciones va a realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Para esto, solicitará cotizaciones a aquellos proveedores que tengan que ver con el rubro, ¿no? De la misma manera buscará información en el sistema electrónico de las contrataciones, básicamente teniendo en cuenta aquellas adjudicaciones con buena pro consentida, ¿no? De la misma manera buscará información en internet, así también tendrá en cuenta de repente estructuras de costo, ¿no? De la misma manera también podrá considerar precios históricos, ¿no? Es decir, en función a toda esta información va a definir el valor referencial. Es el logístico el que va a hallar el valor referencial y nos va a decir lo que el área usuaria solicita cuesta tanto, y en función a ello va a también solicitar la disponibilidad presupuestal. Con esos tres aspectos importantes plenamente definidos, se tramita la aprobación del expediente. El funcionario responsable aprueba el expediente, lo deriva al comité especial, el comité especial hace una revisión previa, va a elaborar las bases administrativas y aprobadas estas, entramos a ese segundo escenario, a esa segunda etapa que se llama selectiva, ¿no? Fase selectiva. El comité especial convocará el proceso de selección
Y es allí en donde, dependiendo del tipo de proceso, recibiremos consultas, recibiremos observaciones, ya sea en forma separada o de manera conjunta, para poder aclararlas también de acuerdo al cronograma establecido en las bases. Ahora, acá me dice Marina de que si no hay prueba de que el área solicitante ha recibido las cotizaciones de mercado, bueno, como he mencionado, las cotizaciones no le corresponde recibir al área usuaria, eso es tarea del logístico, ¿no? Y no ha dado conformidad al presupuesto referencial y el comité en pleno proceso recibe para tal efecto una observación, ¿cómo queda el concurso? Si el comité recibe una observación en la etapa selectiva respecto del valor referencial, lo que tiene que hacer es derivar esa observación al órgano encargado de las contrataciones para que se pronuncie, y en función a ello, este comité va a dar respuesta al participante, ¿no? Si el participante por A o B tuviera razón y hay que modificar el valor referencial del proceso, ¿no?, o hay una serie de deficiencias, lo que nos va a quedar en principio es, si hubiera deficiencias, tramitar la nulidad del proceso. Si el valor referencial varía, cambia, pero no el tipo de proceso, entonces tramitaremos la ampliación presupuestal o la reducción presupuestal y se podrá continuar con el proceso. Pero si cambia el tipo de proceso por la variación del valor referencial, entonces también hablaremos de una nulidad, ¿no? Por lo tanto, aquí, frente a una observación sobre valor referencial, lo que le toca hacer al comité especial es derivar al órgano encargado de las contrataciones para que emita pronunciamiento al respecto. Y en función a ello, ¿no?, para que opine en todo caso, y en función a ello el comité va a dar respuesta al participante. A ver, la segunda consulta de Marina: ¿por qué no se pide disponibilidad financiera a la par que el presupuesto referencial? Porque en una organización puede haber presupuesto pero no disponibilidad de liquidez. Bueno, en esta primera etapa, actos preparatorios, la normativa señala de que son requisitos para la aprobación del expediente de contratación de que el área usuaria haya definido el valor haya definido los requerimientos técnicos mínimos, de que el logístico haya establecido el valor referencial, y en función a ello se va a dirigir a la oficina de presupuesto o planeamiento, o como se llame en la entidad, para que esta oficina emita la disponibilidad presupuestal correspondiente, ¿no? Puede ser una certificación presupuestal y nos va a decir allí si existe recursos, y nos va a señalar también el monto, la fuente de financiamiento básicamente, ¿no?, si es con cargo a recursos directamente recaudados o tal vez recursos ordinarios. La norma nos pide así, que en este primer momento formalmente el de presupuesto se pronuncie, ¿no? Y estamos hablando de situaciones serias en donde el de presupuesto nos va a decir si hay disponibilidad o de repente no hay. Por lo tanto, habrá que analizar si es que no hubiera, si se reduce la necesidad, ¿no?, se divide la necesidad para contratar en función al presupuesto con el que se cuente. Justamente aquí la norma nos dice, no hay fraccionamiento cuando la entidad divide una contratación por razones presupuestales, ¿no? Entonces, lo que sí se requiere es una certificación presupuestal a efectos de dar inicio a una contratación. La norma no exige de que se cuente en ese momento con el recurso a la mano, ¿no? Una vez adjudicada la buena pro, recién el logístico podrá efectuar el compromiso de esta contratación, luego el expediente pasará a contabilidad para que haga el devengado y finalmente pasará a tesorería para el pago, ¿no? Esas son las fases del presupuesto. La siguiente consulta nos viene desde Lambayeque. Es Wendy Portilla. Muy bien. A ver, pregunta: si soy designada como suplente de un comité especial, primero, ¿debo reemplazar al titular por cualquier circunstancia? Por ejemplo, el titular llegó a trabajar, pero justo a la hora programada salió de comisión de servicios a coordinar unas labores. Wendy, una pregunta muy interesante. Comité especial, me encanta a mí ese tema de comité especial, ¿no? Como ya habrás podido notar al revisar tus materiales, el comité especial es un órgano colegiado que está conformado por 3 personas, y estas 3 personas tienen pues su respectivo suplente, ¿no? La norma también nos exige la conformación mínima respecto de los comités especiales ad hoc, y nos dice, en un ad hoc, uno tiene que ser del área usuaria, el otro de logística, y un tercer miembro que puede tener conocimiento técnico o inclusive puede ser cualquier otro funcionario o servidor de la entidad. En tanto que en los permanentes, la norma exige que
basta que uno de ellos sea miembro perteneciente al órgano encargado de las contrataciones. Entonces aquí no hay que olvidar el efecto espejo que debe existir, ¿no? Si el titular es del área usuaria, su suplente también lo debe ser. Si el titular es del órgano encargado de las contrataciones, su suplente también lo debe ser. Entonces aquí me preguntas, ¿no? ¿Debo reemplazar al titular por cualquier circunstancia? Sí, así es. Inclusive cuando el miembro titular del comité especial se ausenta de manera injustificada, ¿no? Ese ya no será tu tema. Si no está el titular, el suplente, tiene que intervenir, ¿no? En otras palabras, cada titular, al tener su propio suplente, ante la ausencia de este, intervendrá ese miembro suplente, ¿no? Sin ningún miramiento. Por eso es que los miembros suplentes siempre deben estar listos, frescos, para intervenir en cualquier momento del proceso de selección, ya sea inclusive en la etapa preparatoria. Podría ser que no esté presente ese miembro del comité especial para la formulación de bases. ¿Por qué? Porque está de comisión de servicio, ¿no? Porque realmente está en una comisión oficial de servicio, o porque de repente se encuentra enfermo, ¿no? Se fracturó una pierna y está con descanso médico de 6 meses. Entonces, se podrán presentar diversas situaciones. Si es justificado o injustificado, eso lo va a evaluar la entidad. Como miembro suplente, lo único que te toca advertir es si está o no está tu titular, y por eso es que debes estar bastante atenta a lo que están haciendo los titulares, ¿no? Por ejemplo, si ya convocaron el proceso y si eres suplente, con mayor razón puedes ir haciendo seguimiento de ese proceso a nivel del SEACE, sin necesidad de molestar a los miembros titulares, ¿no? Por ejemplo, si ya convocaron, puedes ir viendo cómo así han sido elaboradas las bases administrativas, qué factores de evaluación se han considerado, qué ha pedido el área usuaria, cuál ha sido el plazo mínimo, ¿no? Entre otros aspectos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te van a llamar, ¿no? Ahora, si ese miembro titular injustificadamente no se presenta a la entidad, como te digo, la entidad a través de su oficina de recursos humanos adoptará las acciones pertinentes a efectos de sancionar, ¿no? O establecer las sanciones a que hubiere lugar, las responsabilidades a que hubiere lugar, ¿no? Ese ya es un tema de la entidad. Respecto de ti como miembro suplente, no te queda otra que participar, ¿no? Pero eso sí, lo recomendable es siempre, desde el momento en que intervengas, dejar constancia en actas de que estás interviniendo recién desde ese momento y por ausencia del miembro titular, ¿no? A ver, la segunda consulta de Wendy también respecto al tema de comité especial y si es suplente. Si como suplente participo en los actos preparatorios, ¿tengo la obligación de participar en todo el proceso, aun cuando el titular ya se encuentra disponible? No, esto ha variado. A ver, con la norma anterior que ya se encuentra derogada, ¿qué ocurría? Una vez que el titular era reemplazado por su suplente, este titular ya no podía regresar al comité especial, ya no podía reincorporarse, ¿no? Esta situación ha variado con la norma vigente y la norma nos dice ahora lo siguiente, ¿no? Si el titular no está, entonces lo va a reemplazar su suplente y ese suplente se va a volver titular. De manera de que, sobre todo en los ad hoc, ¿eh? Vamos a hacer aquí una aclaración. Respecto de los comités especiales ad hoc, ¿qué ocurre? Es decir, me refiero a esos comités especiales que han sido designados para un proceso específico, ¿no? Por ejemplo, para una licitación, para un concurso. Inclusive pueden ser designados para una adjudicación directa pública específica, ¿no? En estos casos, si el titular se ausenta, el suplente se va a convertir en miembro titular. Y cuando ese titular, el que fue titular, regrese, entonces la entidad va a analizar si su ausencia fue justificada o no. Si fue justificada, entonces va a regresar al comité especial, pero como miembro suplente, ¿no? Por ejemplo, si Fiorella fue miembro titular y se ausenta porque se ha enfermado, ¿no? Realmente se ha enfermado, entonces yo como su miembro suplente voy a asumir, me voy a volver miembro titular. ¿Y qué va a suceder cuando Fiorella regrese? Entonces la entidad, previa evaluación de su ausencia, si fue justificada, va a disponer que Fiorella regrese como miembro suplente de ese comité. Y ahora cuando yo me convertí titular, de repente también me enfermo. Entonces igual si me ausento, Fiorella otra vez va a regresar miembro titular, ¿sí? Ese es el procedimiento que actualmente se aplica. En los permanentes va a ocurrir lo mismo, pero solamente en el proceso de selección materia de ausencia, por así decirlo, ¿no? Si hemos convocado una AMC y se ausenta Fiorella, yo me convertiré en titular.
pero en la próxima ADP que convoque el comité especial, la estructura inicial se va a mantener, Fiorella va a seguir siendo miembro titular, ¿sí? Eso ocurre, hay diferencias allí. Desde Junín, Edgar Huánuco. Primero, el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que no se considera fraccionamiento a las contrataciones por etapas, tramos, paquetes o lotes posibles en función a la naturaleza del objeto en contratación. ¿Podría definirnos e ilustrarnos con un ejemplo los términos o conceptos de etapas, tramos, paquetes o lotes y cómo consignarlos en el expediente de contrataciones? Sí, con mucho gusto, Edgar. A ver, efectivamente eso nos dice la norma, ¿no? No hay fraccionamiento cuando la entidad divide, ¿no?, esta contratación o lo realiza por etapas, tramos, paquetes. El término etapas se utiliza mucho en la ejecución de obras, ¿no? Por ejemplo, construcción de la carretera, de tal kilómetro, ¿no? Primera etapa. O tal vez construcción de la Casa de Justicia de Juliaca, primera etapa, y esa primera etapa constituye un primer piso, ¿no? Segunda etapa, el segundo piso, ¿no? Es muy propio de las obras, por edificaciones. Tramos, muy propio de carreteras. Paquetes, la norma define en su anexo en el anexo del reglamento, anexo de definiciones, nos dice cuándo nos encontramos ante paquetes. Y paquetes no es otra cosa que el conjunto de bienes de igual o distinta naturaleza que en función a una a viabilidad técnica, administrativa, económica se pueden agrupar, ¿no? Por ejemplo, el suministro de productos alimenticios se convoca por paquetes en algunas entidades, el paquete de frutas, diversas frutas, un solo paquete, paquete de carnes, diversas carnes, un solo paquete, paquete de menestras, diversas menestras, un solo paquete, ¿no? Cuando la entidad convoca por paquetes, va a implicar que los postores que pretendan presentarse a esos paquetes se presenten a todo o nada, ¿no? Eso es el paquete, ¿no? Si por ejemplo hablamos de un paquete de carnes y dentro de ese paquete encontramos de cerdo, res, de conejo, de pollo, el proveedor que pretenda presentar su propuesta a este paquete tiene que ofrecer todo eso, ¿no? Caso contrario, no podrá presentarse al proceso de selección. Por eso es muy importante que también a nivel preparatorio se analice si es conveniente o no convocar un proceso por paquetes. Cuidado con los direccionamientos. Lotes, la norma también nos define cuando hablamos de lotes y es parecido a paquetes, pero lotes es de la misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, lote 1 para comprar buzos, ¿no? Toda clase de buzos en grupo, ¿no? Eso es lo que la normativa nos indica, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, etapas es para construcciones, para obras, edificaciones básicamente, tramos, muy propio de carreteras, ¿no? Acá rectifico, muy propio de carreteras, tramos, paquetes, bienes de diferente naturaleza, diferente índole que se pueden agrupar. Acá no podríamos empaquetar una obra para comprar un vehículo y una obra, ¿no? No es posible. Lotes, también un conjunto de bienes, pero de la misma naturaleza, ¿no? ¿Cómo consignarlos en el expediente de contratación? A ver, aquí lo primero que tenemos que considerar es el área usuaria va a formular su requerimiento, ¿no? Y puede formular así, por paquete, por lote, por etapa, por tramo. Por ejemplo, si hablamos de una obra, la oficina de infraestructura nos va a hacer llegar el expediente técnico ya definido y nos va a decir, este es el expediente técnico para la construcción de una carretera por tramo, así viene, ¿no? Lo mismo en el caso de bienes y servicios, el área usuaria nos va a decir, necesito comprar medicamentos de acuerdo a este paquete, ¿no? O de repente de acuerdo a esta relación de ítems, ¿no? Y todo esto se puede ir mejorando también a nivel, como resultado del estudio de mercado, porque podría ser que el área usuaria pretende que se contrate por paquetes. Entonces el logístico va al mercado y en el mercado se advierte que no es posible porque no hay proveedores que nos puedan suministrar todos los bienes de ese paquete. Entonces, como resultado del estudio, se va a tener que hacer un desagregado, un desagregado de esa contratación y de repente se va a realizar una contratación por relación de ítems, producto por producto, en donde el postor que se interese puede presentarse a cualquiera de esos ítems, ¿no? Esa es la idea.
A ver, Edgar, con relación a la definición del valor referencial, ¿no? Este es un aspecto medular en materia de contratación pública, ¿no? Hablamos de sobrevaluación de precios, mala determinación de valor referencial y por eso es desierto el proceso. A ver, la normativa no nos da una metodología oficial, ¿no? No nos da un procedimiento, no nos dice si debemos considerar el monto más alto, el monto más bajo, el promedio, o debemos castigar a ese promedio. No nos dice clasifica tus propuestas, clasifica tus cotizaciones, compara con tus históricos y luego hazle un descuento. No nos dice eso. La normativa lo único que nos dice para este aspecto medular es el logístico para hallar el valor referencial. Lo mínimo que debe considerar son 2 fuentes de información, ¿no? Y esas 2 fuentes de información tienen que ser pues válidas, ¿no? 2 fuentes de información y en función a ello va a hallar el valor referencial. Entonces yo te pongo un ejemplo. Si tenemos un dato histórico, ¿no? Un contrato suscrito con la empresa Farriol S.A. Ese sería un primer dato, contrato histórico, dato histórico, un contrato. Y lo otro, una cotización también alcanzada por la empresa Farriol S.A. Estaríamos ahí cumpliendo con las 2 fuentes de información, ¿sí o no? En función a esto, ¿el logístico puede hallar el valor referencial? La norma nos dice, tenga en cuenta 2 fuentes de información como mínimo. ¿Podría? Sí, pero no sería correctamente definido porque estaríamos contraviniendo una serie de principios, ¿no? En primera instancia no estaríamos cumpliendo con la transparencia, ¿no? Porque ambas fuentes de información provienen de una misma empresa, ¿no? Entonces, si bien es cierto se cumplen las 2 fuentes, se contraviene principios, ¿no? Hay que promover la libre concurrencia y competencia de postores, el principio de transparencia, ¿no? Entonces, para hallar el valor referencial hay que considerar una serie de datos. Si hablamos de cotizaciones, no es suficiente uno, ¿no? El logístico aquí tiene que, en función a su propio criterio, solicitar una gran cantidad de cotizaciones, ¿no? Y qué mejor si recibe mayor información para poder hallar el valor referencial, ¿no? Esa sería una fuente. Luego buscar un dato histórico, luego comparar con una estructura de costos si hubiere, luego buscar precios se hace con buena pro consentida, ¿no? Si hay, qué mejor. Entonces, lo que la norma nos dice es tenga en cuenta 2 fuentes de información como mínimo. En aquellos supuestos en que no puedas obtener 2 fuentes de información, entonces podrás guiarte de una sola, pero sustenta, ¿no? Acuérdense que en principio que toda labor que realizan los funcionarios y servidores públicos en materia de contratación pública, posteriormente van a ser supervisadas, ¿no? ¿Y quién va a supervisar la legalidad de estos actos? ¿El OCE? No. Lo va a hacer la Contraloría General de la República, ¿no? A través de su órgano de control institucional. Cada entidad tiene su órgano de control institucional, o también a través de una sociedad auditora externa, ¿no? Que va a designar para efectos de las evaluaciones de los estados financieros, entre otros, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La norma no nos da mayores lineamientos, solamente que tengamos en cuenta 2 fuentes de información. Desde Huánuco, Miriam García. La ejecución de una obra por administración directa, canal de riego entubado, que se ejecutará con fondos del Tesoro, requiere convocar la adquisición de tuberías, válvulas, bridas, otros accesorios y el servicio de termofusión. Pregunta, ¿puedo convocar todo en un solo proceso por paquete en el que se incluye el servicio de termofusión? Y la segunda es, de no hacerlo, así podría considerarse como fraccionamiento, dado que el presupuesto en un solo, al igual que la obra. A ver, estimada Miriam, muy buena pregunta con relación a obras por administración directa, ¿no? Hay una normativa de la Contraloría General que regula el procedimiento de contratación de obras por administración directa. Efectivamente, para los bienes y servicios que se necesite para esa obra, la entidad tiene que considerar en principio ese aspecto de la unidad de la adquisición. Por lo tanto, acá, si el área usuaria hace un requerimiento para una obra determinada, como logísticos tenemos que advertir cuáles son aquellos bienes, aquellos servicios que se pueden contratar de manera agrupada, ¿no? Si nos piden bienes y servicios a la vez, no podemos contratarlo todo de manera conjunta, porque técnicamente es inviable. Entonces,
Si hay una serie de requerimientos de ferretería, ¿no? Materiales de ferretería, en ese caso sí podré convocar un solo proceso para todo aquello que tenga que ver con ferretería, ¿no? Adquisición de bienes, ese será un proceso. El servicio lo tengo que contratar de otra manera, porque la naturaleza es distinta. Acuérdate que el objeto de contratación, según la ley de contrataciones, puede ser adquisición de un bien, contratación de un servicio o ejecución de una obra, cualquiera de los tres, ¿no? En algunos casos puedes agruparlos, pero en otros no. Entonces aquí podrías hacer un solo proceso de selección para comprar tuberías, válvulas, bridas, entre otros que tengan vinculación con esto, ¿no? Y otro proceso para el servicio de termofunción, es un servicio diferente. Además, hay que considerar también cuando convocas un proceso por relación de ítems, el valor referencial. Si es por ítems, el valor referencial de cada uno de estos debe superar las 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? Caso contrario, no vas a poder convocar, de repente tendrás que hacer una contratación directa porque es menor a las 3 UITs y esas contrataciones no están reguladas por esta ley de contrataciones públicas. Muy bien, de no hacerlo así, ¿podría considerarse como fraccionamiento? Sí. Si aquello que la entidad puede programar y puede comprar de manera conjunta lo divide intencionalmente, a sabiendas, con dolo, entonces sí es fraccionamiento, ¿no? En lugar de llevar un solo proceso de selección, está dividiendo contrataciones, de repente para realizar varias menores cuantías o para realizar varias contrataciones directas y con eso beneficiar a un solo proveedor. Eso todavía es más delicado. Entonces, acuérdate, ante un fraccionamiento, el que responde es el logístico, no el usuario, es el órgano encargado de las contrataciones. Por ello es que debe tener en cuenta mucho ese concepto de la unidad de la contratación, ¿no? Hacer compras de manera agrupada, aprovechando las economías de escala, es decir, compro más, cuesta menos, ¿no? Esa es la idea. Imelda Saavedra, primero, ¿es necesario u obligatorio que las indagaciones de mercado que se realiza durante el estudio de posibilidades que ofrece el mercado deban estar contenidos en un documento aparte del resumen ejecutivo de posibilidades? Esto lo indica pues la institución donde labora la Oficina de Asesoría Legal nos obliga a elaborar un documento llamado estudio de mercado y a la vez otro de resumen ejecutivo de posibilidades que ofrece el mercado. Muy bien, Imelda. Aquí lamentablemente le voy a dar la razón a la Oficina de Asesoría Legal porque así es, ¿no? No hay que confundir. Como su propio nombre dice, resumen. Una cosa es resumen y otra cosa es el estudio, ¿no? En algunas entidades anteriormente, a veces todo el estudio era el resumen. ¿Cuál era la diferencia? Justamente a partir de este año, el OCE ha aprobado un modelo de uso obligatorio respecto del resumen ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El estudio de posibilidades que ofrece el mercado, como les he mencionado, implica realizar varios aspectos, ¿no? No es solo pedir 2 cotizaciones y en función a ello definir el valor referencial más mi dato histórico, no. Su nombre señala estudio, eso implica un análisis, una evaluación, una indagación mucho más profunda, ¿no? En donde el logístico, acudiendo a diversas fuentes, va a hallar el valor referencial. Si no, como decimos, las áreas usuarias se van a burlar de nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, entonces, este estudio, en principio, o el informe del estudio, va a contener, en principio, el antecedente, ¿no? Es decir, ¿en base a qué he realizado este estudio? Entonces pondré allí, el área usuaria a través del documento número tanto ha solicitado la contratación de tal cosa. Y como correlato también tengo que hacer alusión al plan, ¿no? Y decir, este requerimiento se encuentra incluido en el plan anual de contrataciones. Y luego voy a reportar respecto del estudio que hemos realizado, ¿no? Entonces, en primer momento haremos allí una descripción. ¿Qué hemos realizado con este documento? Con fecha tanto, se solicitaron las cotizaciones, vía correo electrónico tal vez, ¿no? Se recibieron tales cotizaciones, tuvimos que realizar visitas in situ, de repente tuvimos que realizar una publicación solicitando expresión de interés, no sé, detallar todo lo que se ha hecho, ¿no? Y como conclusión, definir ahí, ¿no? Establecer valor referencial, tipo de proceso, fuente de financiamiento, entre otros aspectos, ¿no?
se hace todo un reporte de la labor del órgano encargado de las contrataciones. Y el resumen solamente va a contener la información que está en el formato aprobado por el OCE, ¿no? En donde, más que nada, el objetivo de este resumen no es copiar todo lo que ha hecho el logístico, sino indicar cuál ha sido el criterio, el procedimiento, la metodología que ha seguido ese logístico para hallar el valor referencial, ¿no? Entonces, en principio, podrá el objeto, la finalidad, las fuentes de información que ha tomado en cuenta, luego el criterio, la metodología que ha seguido, optó por el promedio, por el monto más alto, monto más bajo. Esta información también está en el estudio, ¿no? Pero en este resumen, como su nombre lo indica, está de manera ya sintetizada. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, asesoría legal sí tiene la razón. Son dos documentos. Una cosa es el informe de estudio de posibilidades que ofrece el mercado y otra diferente es el resumen ejecutivo. No olviden utilizar el formato, ¿no?, que ha aprobado el OCE y que es obligatorio a partir de este año. Muy bien. Imelda también nos pregunta, ¿qué se entiende por prestaciones accesorias durante la elaboración de los requerimientos técnicos mínimos? Imelda, a ver, para esto te va a servir mucho el instructivo que ha aprobado el OCE para la determinación de términos de referencia y especificaciones técnicas, ¿no? Ya en el ejercicio 2012-2013, el OCE ha venido fortaleciendo estos aspectos a través de las charlas que ha estado dirigiendo a determinadas entidades, ¿no? Indicando cuál es el contenido mínimo de los términos de referencia y de las especificaciones técnicas. Cuando hablamos de prestaciones accesorias, quiere decir que el área usuaria, al momento de señalar su necesidad, tiene que identificar cuál es la prestación principal. Y si hubiere, también cuál es la prestación accesoria, ¿no? Entonces, en algunos casos, esto resulta de vital importancia en la medida de que el logístico va a hallar el valor referencial teniendo en cuenta la prestación principal y la prestación accesoria. En otras palabras, va a ser muy importante para que el logístico determine a nivel del mercado cuánto cuesta la prestación principal y cuánto la accesoria, de manera tal que una vez adjudicada la buena pro, ese ganador de la buena pro para la firma del contrato va a tener que traer dos garantías, una garantía de fiel cumplimiento de la prestación principal y otra de la prestación accesoria. ¿Y a cuánto asciende esta garantía? Al 10% del monto adjudicado. Entonces, si nosotros identificamos claramente el valor referencial de la accesoria y la principal, la garantía nos va a ser fácil determinar, ¿no? Pero si no hemos hecho eso, vamos a tener serios inconvenientes. No vamos a saber a cuánto asciende la prestación accesoria y luego vamos a tener problemas. Te indico un ejemplo claro, concreto sobre esto, ¿no? Imaginemos que la necesidad de la entidad es alquilar equipos multifuncionales por el periodo de 24 meses, ¿no? Esos equipos que escanean, que fotocopian, que imprimen, entre otros aspectos, ¿no? Por 24 meses. Aquí la entidad con su área usuaria tiene que definir la necesidad o la prestación principal. ¿Cuál va a ser la prestación principal? Servicio de repente fotocopiado, ¿no? Servicio de alquiler de máquinas multifuncionales por el periodo de 24 meses. Ese es el objeto principal. La prestación accesoria, la instalación previa, ¿no? Entonces, hay una instalación previa acá, nos tienen que indicar plazo máximo, en qué consiste la instalación previa, las adecuaciones, entre otros, ¿no? Porque es diferente allí. O también cuando compramos, por ejemplo, equipos multifuncionales. Otro caso, si vamos a comprar unos, no sé, 500 equipos multifuncionales que van a ser distribuidos en las dependencias de la entidad a nivel nacional, aquí podemos tener dos prestaciones. La principal, adquisición de equipos multifuncionales. ¿Cuántos? 500. Y la accesoria, el mantenimiento de esos equipos multifuncionales. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese mantenimiento? De repente 2 veces al año. ¿Por cuántos años? Por 3 años. Entonces vamos a tener ahí claramente la principal y la accesoria. Para la principal, el ganador de la buena pro traerá la garantía, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuestan los 500 equipos multifuncionales? Si cuesta, por decir una cifra, 1 millón, nos va a tener que traer la garantía por el 10% de ese millón. La accesoria, el mantenimiento por 3 años, 2 veces al año, ¿cuánto cuesta? De repente $500,000, entonces traerá la garantía por ese $500,000. Lo importante aquí es que en las bases administrativas se determine
de manera clara y precisa cuál es el alcance de la prestación principal y cuál es de la prestación accesoria. Hay una directiva que regula respecto de la presentación de garantías para prestaciones accesorias, la directiva 12 del 2009, que todavía está vigente. Espero haber aclarado tus dudas, Imelda. Se pretende contratar en alquiler un inmueble con determinadas características especiales, las mismas que hacen difícil su búsqueda en una determinada localidad. En ese sentido, y como parte de las actividades del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿está permitido publicar avisos en los diarios de la localidad buscando inmuebles? José Luis, muy interesante tu pregunta. Efectivamente, yo les decía, en etapa preparatoria no tenemos mayores lineamientos, ¿no? Cuando hablamos de estudio de posibilidades que ofrece el mercado, la norma se limita a indicarnos respecto del valor referencial, algunos aspectos esenciales nada más, ¿no? Y está bien que lo haga porque no los casos concretos no lo podemos regular en la normativa, imagínense cómo sería, ¿no? Entonces, en principio, para el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el logístico se puede valer de distintos medios a efectos de hallar mayor información. Y justamente eso es lo que realiza, por ejemplo, el Poder Judicial para efectos de alquilar inmuebles, ¿no? Al igual que la SUNAT, el Poder Judicial tiene presencia a nivel nacional, ¿no? Con este tema de la justicia está más cerca a tu pueblo, hay dependencias judiciales en lugares recónditos inclusive, en donde de repente podemos encontrarnos con proveedores únicos, ¿no? Entonces, aquí tú puedes utilizar publicaciones, ¿no? Justo te comentaba, el Poder Judicial utiliza los diarios judiciales que tiene en cada distrito judicial, en donde publica estos avisos, ¿no? Eso sí, cuando tú publiques un aviso en cualquier otro diario, bueno, tendrás que hacerlo de manera mucho más amigable, ¿no? Señalar cuáles son las características mínimas que debe reunir ese inmueble, ¿no? Entre otros aspectos, la ubicación, área, y cualquier otro detalle importante para estos efectos, ¿no? El Poder Judicial utiliza permanentemente o constantemente este medio en función a que los diarios judiciales no le ocasionan mayor costo, ¿no? Mayor gasto, porque gratuitamente se publican sus avisos judiciales, ¿no? Pero respecto de la SUNAT, tendrías que analizar también ese punto. Sin embargo, no está permitido o no está prohibido, no está prohibido que utilices publicación en diarios, ¿no? Es más, puedes hacer visitas in situ para poder verificar si esos inmuebles se encuentran en buenas condiciones, si cuentan con la opinión favorable de las instancias correspondientes, ¿no? La segunda consulta de José Luis. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para elaboración de bases en una adjudicación de menor cuantía? ¿Qué personas intervienen o pueden intervenir y cuáles de estas sí o sí tienen que estar certificadas por el OCE? A ver, vamos a hablar respecto de la certificación primero, ¿no? El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 5, establece los funcionarios y dependencias responsables en materia de contratación pública y comienza diciéndonos que son responsables en materia de contratación pública el titular de la entidad, ¿no? Que obviamente puede delegar sus facultades. Luego, el área usuaria, ¿no? En tercer lugar, el órgano encargado de contrataciones y por último, el comité especial, ¿no? Respecto del órgano encargado de las contrataciones, nos señala de que aquellos que trabajen, que laboren en esta dependencia deben encontrarse certificados, ¿no? Y esta certificación se realiza ante el OCE. Muy bien, ¿qué se pretende con esto? Básicamente teniendo en cuenta que el órgano encargado de las contrataciones es una dependencia estratégica de la institución, ¿no? Es una dependencia que va a coordinar con todas las áreas de la entidad, ¿no? A efectos de abastecer de los bienes, servicios que necesita, ¿no? Debe estar integrada pues por personas que tengan una experiencia mínima, por personas que tengan conocimiento mínimo de la Ley de Contrataciones, ¿no? Es por ello que nos dice como mínimo deben tener una experiencia en general no menor a un año, no menor a 3 años, experiencia en general no menor a 3 años, experiencia en logística pública o privada no menor a un año y una capacitación de 80 horas lectivas como mínimo, ¿no? Y esta capacitación debe responder a no mayor a los 5 últimos años. Ahora, toda esta información
se basea en el sistema electrónico, puedes entrar vía SEACE o vía OCE al link correspondiente, vas a vaciar esa información y luego el sistema, una vez que hayas enviado toda la data, te va a asignar una fecha, ¿no?, dentro de los 5 días hábiles para que puedas rendir tu evaluación. Si apruebas esa evaluación con 14 de nota como mínimo, entonces ya estarás certificado. La suerte que tienen los logísticos es que esta certificación es totalmente virtual, ¿no? Es decir, independientemente de donde se encuentren, pueden rendir esta evaluación. Si desean de manera individual, ¿no?, con la norma a la mano, con materiales a la mano para poder dar respuesta, ¿no? El tema es que es de responsabilidad exclusiva que ellos rindan esta evaluación. Ahora, ¿qué ocurre si no aprueban? Bueno, tienen otra oportunidad dentro de los 5 días hábiles posteriores y así tendrán otra oportunidad hasta que aprueben, ¿no? Esa es la idea de que en logística, al ser un área sensible, estratégica, trabaje gente que tenga conocimiento mínimo, ¿no? A veces en muchas entidades se tiene un concepto equivocado y nos dicen, ¿no?, bueno, esta persona no sirve para esta área, mándalo a logística, y lo envían a logística, al almacén, como si fueran dependencias que no cumplen un rol importante en la entidad, ¿no? Hay normas que tienen que cuidar. Ahora, la norma solamente exige que los logísticos se encuentren certificados. Por lo tanto, en un comité especial, de los 3, 1 es de logística. Solamente ese único logístico está obligado a encontrarse certificado. El área usuaria no, y el otro miembro que no es de logística tampoco. ¿Por qué? Porque el área usuaria de repente no tiene experiencia en logística, no tiene las 80 horas lectivas, entonces no es necesario. El OCE, a través de una opinión, ya ha aclarado ese punto, ¿no? De los miembros del comité especial, solamente el que se encuentra obligado a estar certificado es el logístico. Ahora, ¿cuáles son los requisitos mínimos para la elaboración de las bases en una menor cuantía? Para una menor cuantía, la normativa nos da 2 opciones. Primero, que puede ser conducido por un comité especial o lo puede llevar a cabo directamente el logístico, ¿no? Entonces, en muchas entidades se opta por designar un comité especial, ¿no?, y un comité especial permanente, básicamente. De manera tal que, si fuera así, el comité especial permanente va a ser el responsable exclusivo de la formulación de las bases administrativas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos mínimos para la elaboración? En principio, ese comité debe contar con el expediente de contratación aprobado. Si no tiene un expediente de contratación aprobado, simplemente no podrá formular las bases administrativas. ¿Y quiénes formulan ese expediente? Ya hemos mencionado, ¿no? El expediente de contratación es formulado por el área usuaria, por el órgano encargado de contrataciones, interviene el de presupuesto y por último será aprobado. Y una vez aprobado, se entrega al comité. Con esa data, el comité elabora las bases administrativas, teniendo en cuenta para estos efectos las bases estandarizadas aprobadas por el OCE, ¿no? No te olvides. Ahora, Miriam García nos pregunta, la aprobación del expediente de contratación y la designación del comité especial, por lo general al área legal de la institución en la que trabajo le toma mucho tiempo, generando cierta demora los procesos de selección. Al respecto, ¿es posible que en un solo documento, sea resolución o cualquier otro del superior, se apruebe el expediente de contratación y se designe a su vez al comité encargado de la conducción del proceso para el caso de comités ad hoc? A ver, con relación a tu consulta, si es posible que en un solo documento se apruebe el expediente y se designe a su vez al comité, ¿no? Bueno, la normativa nos exige de que para aprobar el expediente, se debe realizar de manera expresa, ¿no? Debe constar de manera indubitable que ha sido aprobado. Y para estos efectos puedes utilizar inclusive un formato, una resolución, un memorándum o un simple proveído, ¿no?, que diga aprobado por el funcionario competente con la firma y sello correspondiente y la fecha, ¿no? Así también la norma nos dice que la designación del comité especial se debe realizar por escrito, ¿no?, y por el funcionario competente, puede ser titular de la entidad o aquel que cuente con facultades delegadas. Entonces, no habría inconveniente si el funcionario que apruebe el expediente tiene también la capacidad, tiene la facultad legal de designar a los miembros de un comité especial. Lo que se estila, y justamente otra vez vamos a mirar al OCE, es aprobar el expediente a través de un formato y designar al comité especial a través de un formato.
Estos formatos han sido también aprobados por el OCE, se encuentran en la página virtual, ¿no? en la página institucional del OCE, en donde opcionalmente se puede utilizar, ¿no? Entonces, lo mejor es aprobar ese expediente con un documento y designar con otro al comité especial para que conste de manera clara y precisa cuándo ha sido aprobado el expediente y cuándo el comité. ¿Por qué? Porque el comité especial, una vez que recibe ese expediente, como máximo al día siguiente debe instalarse para efectos de la formulación de las bases administrativas, ¿no? Ahora, ¿hay un plazo para formular bases administrativas? No, la norma no te dice. Por lo tanto, eso tampoco implica de que el comité especial se pueda tomar todo el tiempo que quiera para formular las bases, ¿no? Tiene que estar atento a para cuándo ha sido programada esa contratación. Tiene que estar atento respecto del contrato vigente, ¿no? Si se encuentra próximo a vencer, y tiene que considerar otros aspectos más, ¿no? Antes de continuar con las consultas, les informaba los próximos anuncios de la Escuela de Negocios y Gobierno Utrivium. El 3 de febrero inicia el curso en pronunciamientos del OCE-PROCE y también el mismo día el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAP, el curso de SIAP. Además, el 17 de febrero inicia el curso intensivo en contrataciones estatales PREOEC y el diplomado en contrataciones estatales PACE. La siguiente consulta viene de Marco Antonio Ángeles. Primero, en el estudio de las posibilidades de mercado, todos los proveedores que cotizan tienen que tener RNP para que sea válido. ¿Qué pasa si un proveedor que no tiene RNP cotiza a un monto mucho menor que el resto de los proveedores? A ver, Marco Antonio, en principio la ley de contrataciones del Estado no hace esa distinción, ¿no? No nos dice que para efectos del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, obligatoriamente tengamos que remitirnos a aquellos proveedores que estén inscritos en el RNP, no lo dice, ¿no? De la misma manera, la norma sí establece que debemos solicitar cotizaciones a aquellos proveedores que se dediquen al rubro. Por lo tanto, en un primer momento puede ser posible que del universo de proveedores que existen, tú puedas solicitar cotizaciones a aquellos que no se encuentren inscritos en el RNP, ¿no? Es totalmente posible. El tema es con respecto a la segunda pregunta que formulas. ¿Qué pasa si un proveedor que no tiene RNP cotiza a un monto mucho menor que el resto de proveedores, ¿no? Entonces, eso podría obedecer a una serie de aspectos. En principio, si el proveedor no está inscrito en el RNP que te presentó la cotización, haciendo una serie de suposiciones, podríamos considerar de que no conoce todos aquellos aspectos necesarios para la contratación con el Estado, no conoce todos los gastos en que pueda incurrir, de repente considera que se le va a pagar inmediatamente, ¿no? Entonces, si es un monto que está muy por debajo de todos aquellos demás proveedores que tú has solicitado, no sé, yo no lo tomaría en cuenta porque estaría distorsionando mi valor referencial, ¿no? Entonces, en principio, de todas las cotizaciones que yo pueda recibir, obviamente, cotizaciones que yo he solicitado, teniendo en cuenta la libre concurrencia y competencia de proveedores, ¿no? Teniendo en cuenta ese universo de proveedores que existe, tomaría en cuenta a todos aquellos que estén que estén muy cercanos entre uno y otro, y los eliminaría aquellos que me podrían distorsionar esto, ¿no? Es decir, aquellos que han cotizado muy por encima del valor referencial o muy por debajo, perdón, de las demás cotizaciones que yo tengo, ¿no? Entonces, los excluiríamos porque estarían distorsionando todos aquellos montos que más o menos se parecen, ¿no es cierto? No lo tomaría en cuenta en este caso si estuviéramos en ese supuesto de que esté muy por debajo. Obviamente, si yo tengo un escenario como este, podré ampliar mi estudio, ¿no? Solicitar mayores cotizaciones y verificar qué ha pasado, ¿no? Si hay alguien que cotiza con un monto mucho menor, bueno, hay un cierto indicio de que las otras cotizaciones hayan sido incorrectamente definidas, ¿no? Además, acuérdate, cuando los proveedores te hacen llegar una cotización, no es el precio de repente exacto, justo, que nos está haciendo mención, sino que de repente simplemente es un precio inflado
y ya una vez que se presente al proceso de selección nos hará llegar su mejor oferta, y esa mejor oferta va a incluir utilidad, ¿no? Entonces hay que considerar varios aspectos. La normativa no nos da mayores lineamientos sobre esto, como te digo, sino que el funcionario, el servidor público, tiene que adoptar una decisión en este caso, teniendo en cuenta los principios que regula la contratación, la ley de contrataciones. La segunda consulta de Marco Antonio: ¿existen formatos recomendados por OCE para solicitar cotización a proveedores? Sucede que por más que se les indique que la cotización debe incluir todos los costos, muchos proveedores solo cotizan el bien o servicio, pero no incluyen en sus costos los costos anexos, certificaciones, etcétera. Bueno. A ver, respondiendo a tu primera pregunta, el OCE no ha establecido un formato a efectos de solicitar una cotización a proveedores, no. Pero lo que sí debes considerar es un dato esencial. Cuando solicites una cotización tienes que hacerlo en términos mucho más sencillos, tienes que ser bastante prolijo, tienes que indicar con quién se debe contactar ante cualquier duda o inquietud, tienes que indicar cuál es el medio, cuál es el teléfono, cómo te debe hacer llegar esa cotización, tienes que indicar cuál es el plazo máximo, ¿no? Y a su vez, respecto del monto, tienes que señalar que se sirva a considerar todos aquellos aspectos que se ha definido en los términos de referencia, e invocarles a que revisen adecuadamente los RTMs, ¿no? Lo que sí es vital para estos aspectos es que el área usuaria haya hecho llegar de manera clara, precisa, el contenido de sus requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Entonces deberá indicar, por ejemplo, las características técnicas mínimas y cuáles son los costos adicionales en que va a incurrir este proveedor. De repente se está poniendo para efectos del pago, previamente se tendrá que elaborar un examen técnico, biológico, entre otros, lo cual estará a cargo del proveedor, ¿no? Es señalarse claramente quién va a asumir esos costos a efectos de que nos hagan llegar. O tal vez elaborar una ayuda, ¿no? Algo mucho más sencillo y fácil de verificar por parte de los proveedores a efectos de que nos hagan llegar toda esa información. También hay que considerar que como logísticos, cuando solicitamos información al mercado, hay muchos proveedores que simplemente no responden, ¿no? Simplemente hacen caso omiso a nuestra petición, ¿no? En atención a diversos factores. Puede ser que la entidad se demore meses en pagar y no le interesa simplemente contratar, o tal vez advierte que el requerimiento está direccionado y no le importa, no responde. Entonces, en ocasiones hay que insistir, hay que preguntar ¿por qué no cotiza? ¿Cuál es el motivo? ¿No? O simplemente los RTMs están tan enrevesados que bueno, pues no le da mayor importancia, ¿no? Y ya cuando convoque el proceso, ahí sí se presenta, ¿no? Entonces, para promover, para incentivarlos a que nos hagan llegar sus cotizaciones con los datos que necesitamos, es importante también hacerles llegar una información básica, ¿no? Y facilitarles ese aspecto. Sí. Rosa Cárdenas nos pregunta: ¿es necesario que el órgano encargado de las contrataciones envíe al área usuaria las cotizaciones recibidas y que el área usuaria otorgue conformidad de ello? De ser la respuesta afirmativa, ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? A ver, estimada Rosa, me estás preguntando sobre el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y el rol del órgano encargado de las contrataciones. A ver, al comenzar la charla les mencionaba la coordinación constante, permanente que debe existir entre área usuaria y logístico, ¿no? En este primer escenario, con la finalidad de elaborar un expediente de contratación adecuado, con información técnica económica básica primordial y establecidos de manera objetiva. Entonces, en principio, el área usuaria, cuando defina los requerimientos técnicos mínimos, puede pedir apoyo al logístico. ¿Cómo así? Solicitándole al logístico que contrate un especialista o un experto para que le ayude a definir sus requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Podría ser que no están en la capacidad de definir por sí mismos el alcance mínimo de la contratación. Hablemos, por ejemplo, de un mantenimiento de pozos a tierra, hablemos, por ejemplo, de adquisición de vehículos 4x4 para serenazgo, tal vez, ¿no? Entonces, de repente le resulta un poco complicado definir por sí solo los RTMs y por tanto solicita apoyo a logística para que contrate un especialista que le ayude a definir los alcances. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, el logístico ¿puede pedir apoyo al usuario? Sí, tiene la posibilidad de solicitar apoyo al usuario, ¿no? Puede hacerlo. No es que debe hacerlo, no es su obligación tampoco. Su obligación es hallar el valor referencial de manera clara, precisa, objetiva, ¿no?
Ahora, si solicita al usuario, está bien, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de una contratación altamente compleja, ¿no? Y el logístico no tiene la obligación de conocer pues a detalle el alcance de esa contratación. Para eso hay áreas usuarias, hay técnicos. De manera tal que, recibido el requerimiento, va al mercado y en respuesta recibe cotizaciones mucho más complejas. No se entienden. No sé como logístico si cumple o no cumple los requerimientos técnicos mínimos que me ha hecho llegar el usuario. Entonces, ante esas situaciones, yo le haré llegar al usuario, ¿no?, copia de esas cotizaciones, si quiero con el monto oculto, a efectos de que me indiquen, me precisen que de todas esas cotizaciones que he recibido, cuáles cumplen con los requerimientos técnicos mínimos alcanzados por el usuario, porque han señalado mayor información a la solicitada. Entonces el usuario hará una evaluación, revisará y me indicará, por ejemplo, de todas estas cotizaciones, solamente tales cumplen, las demás no cumplen, están ofreciendo otro producto o han indicado otros aspectos que no necesitamos, ¿no? Es importante. En determinados casos concretos será necesario solicitar el apoyo del usuario para que nos indique si cumple o no con lo que ellos están solicitando, en otros casos de repente no. En algunos casos podría darse, por ejemplo, la situación siguiente. En el mercado los proveedores nos dicen de que nuestros requerimientos están direccionados o son vacíos o son incoherentes, por lo tanto lo vamos a tener que derivar al usuario para que el usuario rectifique, modifique, amplíe, complete información, ¿no? Entonces en esos casos sí será vital, porque si yo como efectos del estudio recibo observaciones y no lo paso al usuario y hallo el valor referencial en función a la cotización que he obtenido, de repente de uno u otro, podríamos ser eso podría ser eventualmente materia de un hallazgo, de una observación, ¿no? De una observación a nivel de etapa selectiva o como control posterior de un hallazgo, ¿no? Entonces hay que ser bastante cautelosos con eso. En algunas ocasiones corresponderá, en otras de repente no, ¿no? Cada situación concreta es diferente, ¿no? No podemos aplicar aquí leyes absolutas, ¿no? Porque cada caso concreto es independiente, es diferente, tiene sus propias peculiaridades, sus propias particularidades, ¿no? Por eso es que el funcionario, el servidor público tiene que guiarse, orientarse de los principios de la contratación, ser transparentes, razonables, ¿no? Libre concurrencia y competencia de postores, entre otros. ¿Cómo se mide la duración de los actos preparatorios y cuáles son las actividades de los mismos? A ver, ¿cómo se mide la duración de los actos preparatorios, ¿no? Las contrataciones públicas contienen estas tres fases, como hemos venido mencionando: la etapa preparatoria, la etapa selectiva, la etapa de ejecución contractual, ¿no? La ley de contrataciones hace esta diferenciación, principalmente para hacer notar cuáles son las competencias, las funciones, las responsabilidades de todos aquellos que intervienen en materia de contratación pública. Entonces, cuando hablamos de la etapa preparatoria, vamos a encontrar que la normativa de contrataciones regula de manera muy general, ¿no? Nos da lineamientos bastante genéricos respecto de cómo se debe desarrollar esta etapa preparatoria, en tanto que la fase selectiva se encuentra plenamente regulada. Acá tenemos plazos mínimos y máximos según los tipos de procesos de selección. También sabemos cómo se consulta, qué se observa, cómo se debe integrar las bases, cómo se deben llevar a cabo los actos públicos, actos privados, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Y a nivel de ejecución contractual, ni qué decir, encontramos bastante regulación. Y también en caso de aquellos vacíos, deficiencias, la propia ley de contrataciones nos remite al Código Civil, ¿no? Supletoriamente va a regir el Código Civil por propia remisión de la ley de contrataciones. Casos concretos, arrendamiento, por ejemplo, cuando tenga que hacer mejoras necesarias a esos inmuebles, hay que mirar el Código Civil, cómo se va a recuperar el monto invertido. Vicios ocultos, entre otros, ¿no? Entonces, la etapa selectiva como la etapa de ejecución contractual están plenamente regulados, la preparatoria no, y como ya les he mencionado, esa es vital, medular. Si hay fallas ahí, hay defectos ahí, vamos a tener una contratación defectuosa, ¿no? Peor si en la selectiva nadie consulta, nadie observa, en la ejecución contractual nos vamos a encontrar con una serie de inconvenientes. Entonces, en la etapa preparatoria no hay plazos mínimos ni máximos que la norma haya establecido, ¿no? No nos dice la etapa preparatoria para esta contratación debe durar 10 días.
no nos dice, ni tampoco nos dice 100 días, ni 20 días. Entonces acá internamente la institución podría, a través de una directiva, repito, establecer plazos mínimos, ¿no? Sobre todo para formulación de expedientes, plazos mínimos o máximos para la formulación de expedientes y bases administrativas. Por ejemplo, que nos digan las bases administrativas de una licitación pública como máximo se deberán formular en 15 días, ¿no? Caso contrario, el comité especial asumirá responsabilidad. Entonces, si todo está bien, ese comité tiene 15 días como máximo para elaborar las bases, ¿no? Ya son lineamientos internos que la propia entidad puede adoptar, ¿no? En efecto, con la finalidad de ejecutar el presupuesto y de ejecutar también ese plan anual de contrataciones tal como se ha programado, ¿no? Eso es posible. Isabel Fernández, desde Amazonas. El ajuste de las características técnicas de lo que se va a contratar se efectúa luego de que la aprobación del PIA y previa aprobación del PAC. A ver, antes de eso, ¿no? Complementando la pregunta de Liz, las actividades que forman parte de la etapa preparatoria, ¿cuáles son? Como ya les he mencionado, la elaboración del plan anual de contrataciones, ¿no? Eso es vital, ¿no? Y para elaborar el plan anual de contrataciones tengo que considerar una serie de aspectos, ¿no? Primero, su vinculación directa con los otros instrumentos de gestión, con el PEI, con el POI, con el PIA, ¿no? El área usuaria se supone que debe hacer llegar un cuadro de necesidades tomando en cuenta esos instrumentos, ¿no? Tomando en cuenta el POI, por ejemplo. Ahora, la otra actividad propia de las etapas preparatorias, de la etapa preparatoria es la formulación del expediente, ¿no? Y finalmente la formulación de bases, aprobación, y luego con la convocatoria ya estamos ingresando a la segunda fase. La pregunta de Isabel, el ajuste de las características técnicas de lo que se va a contratar se efectúa luego de la aprobación del PIA y previa aprobación del PAC. A ver, no tanto así de las características, ¿no? Vamos a hablar de estos instrumentos de gestión. Una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne los créditos presupuestarios a las entidades públicas, estas entidades tienen el plazo máximo el 31 de diciembre para aprobar el PIA, ¿correcto? Entonces el PIA se aprueba como máximo el 31 de diciembre. En función a ese presupuesto, el órgano encargado de las contrataciones en ese momento también tendrá que evaluar el proyecto de plan anual que tiene y a su vez priorizar cuáles van a ser aquellas contrataciones que se van a ejecutar en el ejercicio fiscal que viene, ¿no? Entonces, en estos casos coordinará con las áreas usuarias. Podría ser que en mi proyecto de plan anual de contrataciones he incluido una serie de necesidades. Sin embargo, con la asignación de presupuesto, estas van a tener que ser priorizadas en vista que no tenemos los recursos suficientes, ¿no? Entonces es aquí en donde el usuario tendrá que decirnos cuál va, cuál no va, qué se prioriza, ¿no? En función al presupuesto con el que se cuente en ese momento. De manera tal que, como resultado de ello, se aprobará el plan anual de contrataciones dentro de los 15 días hábiles posteriores a la aprobación del PIA, ¿no? Y una vez aprobado, tenemos 5 días hábiles siguientes para registrarlo en el SEACE, ¿correcto? Ahora, aprobado ese plan anual de contrataciones, ya vienen otros pasos subsiguientes, ¿no? ¿Cuál es el paso subsiguiente? Para cada proceso de selección que se ha incluido en este plan anual, tenemos que formular un expediente. ¿Y quién inicia con esa formulación? El área usuaria. El área usuaria hará llegar los requerimientos técnicos mínimos a logística para que logística efectúe el estudio de mercado. Y como resultado de este estudio, puede realizarse ajustes a esas características, ¿no? Ya en ese escenario. Entonces, puede ser que por efectos del mercado tenga que rectificarse algunos aspectos de los requerimientos técnicos mínimos, de las especificaciones técnicas. Por ejemplo, en el caso de llantas, el área usuaria nos ha pedido determinadas llantas y vamos al mercado y en el mercado nos dicen estas ya salieron, ya no existen, son obsoletas, entonces hay que devolverle al usuario para que modifique características, ¿no? Más o menos así se efectúa este procedimiento de modificación de características, siempre con la venia, con la aprobación del área usuaria, ¿no? Muy bien, y con relación a la siguiente pregunta, ¿qué información se requiere para que el OEC pueda realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado con la finalidad de establecer el valor referencial? Bueno, la información mínima, ¿no? Es decir,
el requerimiento del área usuaria, y ese requerimiento, como les he mencionado, debe tener pues una estructura mínima, ¿no? Identificar el objeto de contratación, ¿es un bien, un servicio, una obra? ¿No? Si es un bien, establecer la finalidad pública, los antecedentes, los objetivos, cuáles son las características técnicas mínimas, lugar de entrega, plazo de entrega, se requiere capacitación, se requiere personal adicional para la instalación previa, se requiere entregar garantías, entre otros aspectos. Todas esas condiciones mínimas son necesarias para ir al mercado, ¿no? En función a ello se va a hallar el valor referencial. César Augusto Rojas Bautista. Primera consulta, respecto a los servicios complementarios a un servicio principal, para que la contratación del servicio complementario sea válida, dicho servicio debe encontrarse previamente en el requerimiento del área usuaria, actos preparatorios. Esto quiere decir que todo servicio complementario ya debe estar programado desde el requerimiento del área usuaria del servicio principal. Así es. A ver, César, en realidad no hay que utilizar este término complementario para no confundir con la figura de contrataciones complementarias que regula la norma, ¿no? Básicamente es prestación accesoria a una prestación principal, ¿no? Tenemos una prestación principal y una prestación accesoria. Cuando ello ocurra, esto no ocurre siempre, ¿no? Por ejemplo, si voy a contratar el servicio de mantenimiento en una subestación eléctrica, es prestación única. Cuando contrate el servicio de mensajería, prestación única, ¿no? Entonces, cuando tenga otro tipo de servicios con una prestación principal y luego una accesoria, el área usuaria tiene que definir. Eso no le toca señalar o precisar al órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Le puede decir al usuario que rectifique, que precise, que identifique, que señale cómo se va a realizar esta contratación. Entonces, es responsabilidad del usuario definir, ¿no? Se supone que el usuario conoce su necesidad, por lo tanto nos va a decir, yo necesito esto y también esto es principal y esto es accesorio. Eso le corresponde al usuario en la etapa preparatoria, y como ya les he dicho, esto tiene sus efectos en la etapa selectiva y luego en la ejecución contractual, ¿no? En la etapa selectiva, para que el postor formule adecuadamente su propuesta, ¿no? Nos diga cuánto nos va a costar la prestación principal y cuánto la accesoria, y a nivel de ejecución contractual inclusive podamos contar con dos contratos, ¿no? Uno de la principal y otro de la accesoria, o también podría ser uno solo que contiene la principal y la accesoria, ¿no? Para esos efectos es muy importante. Y la última consulta, porque ya se nos acaba el tiempo, es de María Teresa Tavara. Si se consignó mal el valor referencial en expediente de contratación, resumen ejecutivo, por un error al momento de digitar, cabe mencionar que ya cuenta con aprobación. El estudio de mercado muestra un valor referencial y en el expediente de contratación, resumen ejecutivo. Otro, ¿cómo proceder? Muy bien, Teresa. A ver, esto depende del escenario en que te encuentres, ¿no? Del momento en que te encuentres. Primero, pueden ocurrir estos errores, ¿no? Errar es humano, dicen. Por ello es que yo les decía, en la etapa preparatoria hay varios filtros, ¿no? Hay varios ojos. Por lo tanto, en un primer momento, cuando el área usuaria formula su requerimiento, si el logístico hace un buen estudio de posibilidades que ofrece el mercado, invita al universo de proveedores, va a tener de repente una serie de respuestas que tal vez en ese primer momento nos van a ayudar a corregir, a complementar la información contenida allí en los requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Luego, para la aprobación de ese expediente, una vez que el usuario ha definido los RTMs, que el logístico ha hallado el valor referencial y se ha tramitado la disponibilidad y se cuenta con disponibilidad, alguien lo tiene que aprobar. Entonces hay otro filtro más que mira todo eso, ¿no? ¿Está bien todo lo que se ha hecho? Si está bien, se aprueba. Y luego esta información se pasa al comité especial, y como ya les adelanté, y como lo saben también, el comité especial no procede pues de manera automática a elaborar las bases administrativas. Lo primero que tiene que hacer es revisar el contenido mínimo de ese expediente, ¿no? Verificar si se ha definido de manera objetiva el alcance de la contratación, si todas los requisitos necesarios han sido plenamente establecidos. De repente hay requerimientos innecesarios, exorbitantes, entonces en esos supuestos lo vamos a tener que devolverle al usuario para que corrija, o tal vez el valor referencial ha sido ha sido definido con una sola cotización, un solo dato histórico. Entonces pueden presentarse diversas situaciones, por lo tanto ese comité se vuelve en un segundo filtro, y una vez que elabora las bases, alguien los tiene que aprobar, y ese que apruebe también se vuelve en un tercer filtro, ¿no? Entonces ahí tendremos varios ojos que revisan antes de que salgamos a convocatoria
Tendremos ahí varios filtros, de manera que ya pues convocamos un proceso con bases totalmente revisadas, saneadas, ¿no? Y si esto no ocurre, ya sea por la premura del tiempo, entre otros aspectos, en la fase selectiva, podríamos mejorarlas vía consultas, vía observaciones. El tema es, en el caso de las menores cuantías para bienes y servicios, no hay consultas, no hay observaciones. ¿Qué va a ocurrir en esos supuestos? Nulidad, simplemente, ¿no? Y aquí María Teresa pregunta, ¿se ha consignado mal el valor referencial en el expediente de contratación en el resumen ejecutivo? Bueno, si estamos en la etapa preparatoria y no hemos convocado, el comité especial lo devolverá para que rectifique, ¿no? El resumen ejecutivo lo va a devolver a logística, rectifica, hay un error material, ¿no? Un error de forma que tenemos que corregir. Y si ha sido aprobado, ¿no? Aprobado se le entrega al comité. Ahora, si el estudio muestra un valor referencial y el expediente de contratación, el resumen ejecutivo, otro a nivel de la etapa selectiva, ahí sí estamos en problemas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir allí? Si es a nivel de la etapa selectiva, vamos a hablar ya de un tema de nulidad y en algunos casos sin perjuicio del deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar por la poca diligencia que se pone, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede haber contradicción entre el resumen ejecutivo y lo que dicen las bases. El proveedor se va a preguntar cuál es el valor referencial, ¿no? De repente, si tenemos suerte, hay alguna consulta sobre eso, ¿no? Nos dice, ¿cuál es el valor referencial? Tu resumen ejecutivo dice una cosa y tus bases otra. Entonces lo rectificaremos, lo aclararemos en atención a esa consulta. El tema es si no hay consultas, no hay observaciones y ya estamos integrando bases, nadie nos ha hecho notar esa deficiencia. Como les digo, hablaremos de nulidad, ¿no? Recuerden que el comité especial por sí solo, de oficio, no puede realizar ninguna modificación, ¿no? Siempre tiene que ser a instancia de los participantes, ni siquiera por disposición del titular, ¿no? Siempre tiene que ser, si es a nivel de proceso, en atención a la solicitud de los participantes, vía consulta, vía observación, ¿no? Muy bien. Y por último, para hacer una aclaración antes de cerrar, Armando nos dice, todas las entidades públicas tienen la obligación de registrar información de convocatoria de un proceso en el SEACE. ¿En qué fase del proceso presupuestario se generan compromisos y devengado, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado anteriormente, Armando, por eso es que tomé esta consulta, básicamente para reiterar lo que ya se ha dicho, ¿no? Primero, hoy por hoy todas las entidades del Estado se encuentran obligadas a realizar la convocatoria de su proceso de selección a través del SEACE, ¿no? Todas las entidades, las más de 2.800 que existen, tienen la obligación de convocar este proceso vía SEACE. Pero la norma también hace una excepción, se flexibiliza teniendo en cuenta nuestra realidad, ¿no? En aquellos casos en donde existan entidades públicas que no tienen acceso al Internet, ¿no? Entonces, excepcionalmente esas entidades no van a estar obligadas, sino que van a remitir esa información al OCE para que el OCE lo publique oportunamente o lo publique a nivel de SEACE, ¿no? Esas entidades estarán excepcionalmente facultadas a no utilizar el SEACE. Ahora, ¿en qué fase del proceso presupuestario se generan los compromisos y devengados? Esto ya se da a nivel de ejecución presupuestaria, ¿no? El compromiso, devengado y pago son fases de la etapa presupuestaria que se da ya cuando existe un contrato, ¿no? Es decir, hemos llevado a cabo la etapa preparatoria, luego la etapa selectiva y hemos llegado a la ejecución contractual. El contratista ya ejecutó la prestación, ya se le emitió la conformidad y viene el pago para pagar, ¿no? Entonces acá logística va a realizar el compromiso en el CIAF. Luego este expediente pasa a contabilidad para que realice el devengado, emitirá una OAP y ese documento va a pasar, todo ese expediente va a pasar a tesorería para que realice el pago, ¿no? Ese es el procedimiento ya final. Una vez que se paga, se cierra el expediente. Así es, Fiorella. Agradecemos su participación, doctora Edith. Esperamos haber cubierto todos sus interrogantes. Yo considero que han sido muy claras y muchas gracias a ustedes por sus consultas. Antes de finalizar, quiero dar una vez más los anuncios Utribio. El 3 de febrero inicia el curso en pronunciamientos del OCE y el curso Sistema Integrado de Administración Financiera. Además, el 17 de febrero inicia el curso intensivo en contrataciones estatales, el diplomado en contrataciones estatales y el diplomado en tributación. Pueden encontrarnos o visitar nuestra página web www.utribium.com. Pueden encontrar más información de los cursos.
Además pueden encontrarnos en Facebook como Untrivium y pueden ver este programa en diferido en nuestra página web. Esperamos haber cubierto sus expectativas y que tengan un buen fin de semana.